Cordial saludo, mi nombre es Michael Brian Valencia Cardona, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación voy a realizar la sustentación del ejercicio número 1, correspondiente a la tarea 4, energía en transformación. El experimento es un experimento de conservación de la energía, que consta entonces del primer paso fue construir y calibrar un dinamómetro, con el cual eh, pudimos realizarlo siguiendo los pasos de este video de referencia. Y iniciamos entonces realizando la marcación de la posición inicial, en la cual el émbolo está en reposo sin ningún tipo de masa colgada, y ese sería nuestro X igual a 0 para poder realizar las mediciones. Aquí realizamos la marca de nuestro émbolo casero. Después se nos pidió que hiciéramos el ejercicio de colgar diferentes masas, diferentes valores, y luego entonces registrar el valor, en este caso, de la fuerza y desplazamiento en nuestro émbolo casero. Luego nos pedían entonces que realizáramos una gráfica con respecto a la fuerza aplicada en función del desplazamiento del émbolo de nuestros dinamómetros, en este caso que sería la constante elástica. Y realizamos la gráfica con todos los datos que tuvimos en nuestra gráfica anterior, y lo cual nos dio entonces que el límite de la regla corresponde a la constante elástica del dinamómetro. Para nuestro dinamómetro, el, cada un centímetro o cada 0.01 metros teníamos que era 0.34 newtons, el cual íbamos a utilizar para el resto de los experimentos. Aquí está nuestro dinamómetro con las marcaciones en newtons. Y para el segundo punto del experimento número 1, nos piden que coloquemos en el gancho una bolsa con arroz. En este caso la masa era de 454 gramos, y debemos desplazarla por una mesa en una distancia de 1 a 50 centímetros de distancia, y luego identificar en un sistema de cuerpo libre cuáles fuerzas realizaban trabajo. Aquí tenemos todas las fuerzas que están presentes, pero aquí ya entonces al realizar las ecuaciones y las comprobaciones identificamos que la fuerza aplicada realiza trabajo positivo, la fuerza de fricción hace trabajo negativo, pero en este caso la fuerza normal y el peso no realizan trabajo. Aquí está nuestro diagrama de cuerpo libre, identificando las fuerzas que sí realizan trabajo y las que no. Para la segunda parte de toma de medidas y cálculo matemático, registramos el valor de la fuerza aplicada, en este caso entonces, y posteriormente calcular el trabajo realizado, fuerza de fricción, y determinar el trabajo neto. Estos fueron los resultados, nuestros cálculos para obtener la aceleración. Para el punto 4 dice cómo se vería afectada la medida de la fuerza si el dinamómetro formara un ángulo con la superficie de la mesa, y que explicamos además por qué es necesario arrastrar a la bolsa lenta y uniformemente durante el experimento. Entonces, primeramente se vería afectada porque si formamos un ángulo, en este caso entonces la fuerza no sería completamente horizontal, y es necesario arrastrar la bolsa lenta y uniformemente porque en este caso si lo hacemos mucho más rápido o si ejercemos más fuerza, se va a generar aceleración, que es lo que no queremos para poder verificar, o en este caso considerar que la fuerza aplicada es aproximadamente igual a la fuerza de fricción, para que no haya, para que el trabajo neto sea cero o aproximadamente cero. Para el experimento número 2, nuevamente nos piden que coloquemos la bolsa de arroz de masa M en el gancho del dinamómetro, lo pongamos en el piso y la subamos a la altura del borde de una mesa, y realicemos el ejercicio nuevamente de desplazamiento. Nos piden que también dibujemos el diagrama de cuerpo libre de la bolsa durante el movimiento, en el cual identificamos qué fuerzas ejercían trabajo y cuáles no. En este caso solamente identificamos que la fuerza normal y la gravedad ejercían trabajo. Aquí está el ejemplo del ejercicio realizado. Y para la segunda parte nos piden que tomemos las medidas y los ángulos matemáticos, registramos el valor de la fuerza aplicada, registramos los valores que obtuvimos para cada una de las masas que nos dieron, y luego realizamos los cálculos matemáticos para, en este caso, el ejemplo de nuestra masa de 4,54 gramos, que era nuestra bolsa de arroz inicial, y calculamos la fuerza aplicada y también la energía potencial gravitacional. Y ahora vamos a responder entonces los análisis de resultados, en el cual nos preguntan a partir de los resultados obtenidos qué criterio experimental permite identificar la fuerza gravitacional como una fuerza conservativa.
La fuerza gravitacional se considera conservativa porque la energía potencial depende únicamente de la altura y no del recorrido. Nos preguntan que si se repitiera el experimento elevando la bolsa a la misma altura mediante un camino diferente, se esperaría observar en el trabajo de la fuerza gravitacional y la energía potencial, justifica con base en esos datos. Entonces, en este caso, si la bolsa llega a la misma altura o por otro camino, la energía potencial gravitacional y el trabajo de la gravedad serían aproximadamente iguales. Preguntan qué conclusiones pueden extraerse sobre la validez del principio trabajo-energía a partir de los datos obtenidos. Con respecto a los datos obtenidos, los resultados muestran que el principio trabajo-energía se cumple aproximadamente porque el trabajo realizado se relaciona con el cambio de energía potencial y las pequeñas diferencias se deben a errores experimentales que muy probablemente se dieron. Con respecto al experimento número 3, nos decían que desde una altura constante de 2 metros dejáramos caer una bolsa de masa M, en ese caso eran 3 diferentes, y registramos los datos de cada uno de los tiempos y luego sacamos el porcentaje promedio de tiempo de caída. Luego utilizamos ecuaciones de cinemática para calcular la velocidad final, en la cual registramos los valores en la presente tabla. Y después de los valores de las ecuaciones, nos pedían que calculamos la energía potencial correspondiente a cada masa, aplicando el principio de conservación de energía. Y entonces, a partir de eso, determinar la velocidad con la que la bolsa llega al suelo, en este caso la velocidad final. Y obtuvimos, después de realizar las ecuaciones, que la velocidad final para cada una de ellas fue aproximadamente la misma. En este caso fue la misma porque la velocidad final depende, en este caso como es caída libre, de la altura y de la gravedad. Después nos piden que usemos la siguiente ecuación, en este caso es la ecuación del porcentaje de error entre la velocidad final obtenida experimentalmente y a partir del tiempo de caída y la velocidad calculada mediante el principio de conservación de energía. Después de realizar los valores, nos dan estos porcentajes de error. Con respecto a las preguntas, dice que aunque la energía potencial gravitacional inicial depende de la masa, la velocidad final obtenida por el método energético resulta independiente de ella. Preguntan que cómo se refleja esta afirmación en los resultados experimentales. Entonces, aunque las masas eran diferentes, las velocidades finales fueron parecidas. Esto porque de esta manera se demuestra que la velocidad en caída libre depende más de la altura y la gravedad que de la masa. Para la segunda dice comparar las velocidades finales obtenidas mediante el análisis cinemático y el análisis energético. En qué medida la concordancia entre ambos resultados respalda la validez del principio de conservación de energía. Entonces, en este caso, las velocidades obtenidas por ambos métodos fueron similares. Esto ayuda a comprobar que el principio de conservación de la energía se cumple de manera aproximada. Ya para el análisis, para el 3, nos piden que analicemos los porcentajes de error obtenidos. Nos preguntan, ¿son lo suficientemente pequeños como para considerar que la energía mecánica se conserva en el sistema? En ese caso, si los porcentajes de error fueron pequeños y las diferencias pueden deberse al uso del cronómetro o puede ser errores de medición o también hasta la resistencia del aire puede afectar. Y nos pregunta que a partir de este experimento, ¿qué ventajas presenta el enfoque energético frente al enfoque cinemático del movimiento? Y en este caso, el enfoque energético facilita el análisis porque permite calcular la velocidad usando solo la altura y la gravedad, en este caso sin medir directamente el tiempo. Y eso sería entonces nuestra sustancia del video del ejercicio número 1. Muchas gracias por la atención prestada.